que es nefrólogo pediatra del Centro Médico La Raza, y hoy nos va a platicar sobre el diagnóstico de acidosis tubular distal. Doctor Matos, bienvenido. Gracias, doctora. Muy buenos días. Antes que nada, agradecerles a la doctora Medeiros haberme invitado en esta plática y, por supuesto, a ustedes de platicar acerca de este tema tan interesante. Bueno, antes que nada tenemos que hacer un reconocimiento a los grandes investigadores en el mundo, recientemente el doctor Donald Selden de la Universidad de Texas, que junto con otros autores han estudiado muchísimo las funciones tubulares. Bueno, ¿qué es lo que nos toca hoy en día? Hablar de estas entidades. Bueno, antes que nada decir que la insuficiencia renal y la acidosis tubular renal, pues es una entidad extremadamente rara. Y está además compuesta de varios síndromes, ¿verdad? Y que desde luego hay... ¿Por qué se estudia tanto esta enfermedad? Sí, es extremadamente raro, porque es muy fascinante. Es muy fascinante en relación a que existen modelos bioquímicos, clínicos, proteómicos, moleculares, genéticos. Es una entidad que se ha estudiado desde hace 50 años en forma muy avanzada y decíamos que eso se ha prestado a este gran estudio que se ha hecho desde el punto de vista hoy en día molecular y genético. ¿Y qué es lo que nos toca en la medicina moderna? Antes nosotros teníamos entidades clínicas, que sigue siendo muy importante para cualquier médico, el poder desenvolvernos en la clínica y hacer estos diagnósticos importantes. Pues vinieron los estudios morfológicos, pero actualmente existen mecanismos muy interesantes de los cuales se puede estudiar y que además son reproducibles en animales de experimentación y que además puede ser que se identifiquen en poblaciones muy específicas las entidades que nos estamos viendo y que se está trabajando mucho en cuáles son los mecanismos y cuáles son los tratamientos desde el punto de vista genético. Decíamos que esta es una enfermedad tan rara que hasta hicieron una guía de práctica clínica para hacer el diagnóstico de una entidad extremadamente rara, ¿no? Es interesante cómo se pueden canalizar los recursos en un país donde carecemos de muchos de ellos. Se consideran enfermedades raras cuando hay menos de 20,000 personas afectadas, o en Europa se considera cuando hay menos de 5 por cada 100,000 personas afectadas, y que en la entidad de las enfermedades raras, desde luego, hay entre 5 y 8,000 enfermedades raras en el mundo, y que afecta al 6% de la población. De manera que desde el punto de vista renal, las acidosis tubulares están catalogadas dentro de estas enfermedades raras. Pero aquí yo les quiero mostrar una lechuga que nosotros le decimos así en la práctica del hospital diario. Este es un solo día en que a mí me llegan en una consulta que se llama consulta de primera vez los pacientes que sean enviados con una acidosis tubular renal, y cuál tenemos que estar descartando, ¿verdad? Entonces, si hay una incidencia en un país como el nuestro de 1 en 1 millón, pues yo esas los juntaría prácticamente en media consulta que hay en cada uno de ellos. Casi todas son incorrectas. ¿Por qué ha sucedido este fenómeno? Porque ha habido un problema de conceptualización. Hacer un verdadero concepto de lo que es la acidosis tubular renal. Vamos a ver que en pláticas más adelante hay términos, por ejemplo, la acidosis tubular renal incompleta, ¿no? Entonces, hay situaciones de conceptualización y para mí puede ser una acidosis tubular inclusive proximal, distal, mixta, incompleta, transitoria, ¿no? Y realmente se está poniendo todo en un solo saco y es un problema de esa conceptualización. Otra es la conceptualización del término, ¿verdad? Y la clasificación de las acidosis tubular que ha tenido toda una historia. Y desde luego, para mí, la más importante, porque yo soy clínico fundamentalmente, es cómo interpretar los estudios, ¿verdad? Que es algo que llama la atención y que podemos manipularlo a veces por ignorancia o a veces por otros intereses, manipular algunos estudios de laboratorio y poder decir o encaretar a un paciente en determinado diagnóstico. El concepto de acidosis tubular tiene una evolución interesantísima desde Lightfoot, que inclusive en un tiempo se llamó síndrome de Lightfoot en esa entidad,
en 1935 en Inglaterra, en donde se conceptualizó y se vio que los pacientes tenían ciertas características fundamentales, pero lo más importante es que tenían nefrocalcinosis, que era un dato cardinal en esos pacientes, y que fue la primera que se empezó a diagnosticar, y por eso la distal, que es la que más cursa con nefrocalcinosis, es la que primero se llamó tipo 1, precisamente porque es la que se descubrió. ¿Qué es lo que se encontró en ese entonces? Bueno, que el paciente tenía lo que le llamaron infartos de calcio, y que eran pequeños, lactantes, y que tenían trastornos del desarrollo. Desde luego, en algunos había vómitos, y que no había, en ese entonces, que era el boom del descubrimiento y de la utilización de la vitamina D, no había esas alteraciones en esos pacientes, y por eso llama mucho la atención. Posteriormente, en el 36, Butler hace una caracterización interesantísima desde el punto de vista clínico. Por supuesto que no había todos marcadores bioquímicos, biología molecular o genética, como lo conocemos hoy, y que encontró acidosis con hipercloremia y con nefrocalcinosis, que esos fueron fundamentalmente los datos clínicos que se encuentran en ese entonces. Más tarde, Leavitt amplía el término, y que, desde luego, todos encontraban estas características: acidosis metabólica con hipercloremia y con la orina alcalina. Era esa característica, y se va sumando cada uno de ellos. Una de las cosas que yo siempre le digo a los médicos que tenemos en formación, que hay varias cosas que uno debe tener tatuado. Nada de tener los adornos que se ponen, sino más bien deberían tener tatuado esta reacción de Hendrix-Hasselbalch y entender que la función fundamental que tienen los riñones es mantener el pool normal de bicarbonato en sangre. Ese es su papel, ¿verdad? Y que va a responder a varias situaciones fisiológicas o patológicas. Y desde luego, la contribución de la parte renal. Y por supuesto que para mantener esta concentración normal de bicarbonato en sangre, existen mecanismos muy interesantes para los cuales se logra esta situación. Es decir, si nosotros quisiéramos dar una definición de acidosis tubular, cualquiera que sea esta, son un conjunto de síndromes, es decir, son un conjunto de datos clínicos, bioquímicos, de laboratorio, de gabinete, en donde hay una incapacidad que tienen los riñones para mantener el pool normal de bicarbonato en sangre. Ya sea el reclamo, como debería ser, porque en la parte proximal no reabsorbe el bicarbonato, lo reclama, lo recicla. Y desde luego, también la forma de eliminar ácidos no volátiles a través de los sistemas de excreción de ácidos, de hidrogeniones, que simultáneamente eso nos va a dar la ganancia de nuevo bicarbonato para satisfacer las necesidades que tiene el ser humano para mantener el pool normal de bicarbonato y amortiguar la carga ácida que tenemos todo el tiempo con esa dieta. De manera que hay ya todo un acuerdo de muchos autores, y estoy siendo injusto en mencionar a todas estas personas que han trabajado en ese sentido, en donde existe, desde luego, es un síndrome, es un conjunto de datos simplemente con acidosis metabólica hiperclorémica, brecha aniónica normal, la incapacidad de acidificar la orina en la parte distal y con tasa de filtración glomerular o ligeramente baja. De manera que existe esa incapacidad de reclamo de bicarbonato filtrado y la incapacidad, por supuesto, también de generar nuevo bicarbonato a través de la excreción de hidrogeniones, y por lo tanto te va a dar estas alteraciones en el equilibrio ácido-base sanguíneo, y que se acompaña generalmente, y sobre todo en la distal, de nefrocalcinosis, hipocalemia, falta de desarrollo y alteraciones óseas. Ahora, fíjense cómo tan importante la nomenclatura, porque nos llega allá a la consulta externa pacientes con acidosis tubular, porque dice tiene demasiados ácidos en la orina, porque no, lingüísticamente significa que acidosis tubular como que está ácido en la orina, están ácidos los túbulos, eso es normal. Sin embargo, nos manda con el diagnóstico de acidosis tubular renal por falla de crecimiento y orina ácida. Tan es así que nosotros decimos es un problema inclusive de lingüística. Así es que eso es lo que realmente hemos visto en los pacientes que tienen acidosis tubular renal distal y que generalmente toman el bicarbonato bajo.
Y el bicarbonato bajo, desde el punto de vista fisiológico para un niño. Y no de referencias epidemiológicas, porque también es otra cosa que posiblemente discutamos más tarde, ¿verdad? Porque la concentración de bicarbonato lo tenemos que tener siempre en una referencia fisiológica y no en una referencia epidemiológica de observacional, sino que simple y sencillamente tenemos que buscar cómo es que este bicarbonato se mueve en un ser humano en diferentes etapas de la vida con ciertas condiciones ambientales. El pH en la sangre habitualmente está menos de 7.35 y el cloro alto, por eso es hiperclorémica para hacer la conservación de masas, y desde luego el potasio habitualmente está por debajo de 3 miliequivalentes y una brecha aniónica normal que nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico diferencial, entre otras cosas. Y el pH urinario habitualmente se encuentra arriba de 6.6 con nefrocalcinosis que nosotros tenemos en esos pacientes. Como consecuencia, la talla y el peso bajo. Este es uno de los pacientes que nosotros tenemos con acidosis tubular renal real, verdadera, y que desde luego cumple con todos los requisitos para desarrollar este síndrome con esas características. Curiosamente, muchos de estos pacientes que tienen esta entidad no fueron descritos como tal. Llama la atención como muchos pacientes en la consulta externa nos mandan con el diagnóstico de acidosis tubular renal y muchos pacientes que tienen el problema en el hospital, que están en entidades muy graves, no se les pasa por arriba el diagnóstico, ¿no? Es interesante ese dato. Esos son dos de los pacientes. Este fue el primero que nosotros hicimos, inclusive, antes que el doctor Rodríguez Soriano podía encontrar las primeras bases genéticas de las alteraciones o las mutaciones en las bombas transportadoras. Y estos niños fueron ingresados generalmente por desnutrición primaria muy avanzada, con gastroenteritis y acidosis severa, y que desde luego tenían acidosis tubular. Este fue nuestro primer paciente y este es uno de los últimos pacientes que teníamos, y que desde luego todos una característica, por lo menos en la distal, es que tienen nefrocalcinosis. Este fue el primer intento, en 1972, de dar una clasificación. Por eso decíamos, esta era la dificultad que se tiene para ver estas situaciones. Y vean cómo la tipo 1, por tiempo, siempre sea la distal clásica, ¿no? En donde había algunos con pérdida de bicarbonato, otras no. Desde luego, no había una clasificación formal que se hizo, sino fue precisamente un primer intento cuando vino el doctor Rodríguez Soriano a México a hacer una primera presentación de sus trabajos, y después en 1976, donde intenta hacer una clasificación muy interesante y que se empieza a hablar ya de los problemas genéticos ya descritos desde 1976. Y fue precisamente Rodríguez Soriano, en el 2002, en donde da la clasificación ya más formal, en donde se encuentran ya las alteraciones genéticas, tanto el gen como el cromosoma donde está localizado, y se empieza a hacer un buen análisis de las unidades que se están afectadas, de las unidades de los transportadores o de la alocadora de protones. Bueno, en relación a la distal, a la tipo 1, que es la que estamos atendiendo hoy en día, pues ya actualmente se está enfocando específicamente a una célula, que es la célula alfa intercalada, de las células alfa intercaladas, precisamente porque ahí es donde están los transportadores que van a eliminar los hidrogeniones, y automáticamente al eliminar los hidrogeniones van a formar nuevo bicarbonato, que es el que se necesita para amortiguar la carga ácida que nosotros tenemos. Contribuyen las otras células en poca importancia, pero fundamentalmente está en esta situación, de manera que nosotros podríamos ver en esta parte distal, que por eso se llama tipo 1, los problemas en estos transportadores que nosotros vamos a señalar aquí, en donde fundamentalmente es en la célula alfa intercalada. De manera que hoy podríamos decir que la acidosis tubular tipo 1 es un problema de la célula intercalada, tipo A, en donde hay una incapacidad de acidificar la orina, porque ese es el mecanismo donde realmente se acidifica la orina, y que lo fundamental en esta situación es la incapacidad de formar nuevo bicarbonato para la necesidad de amortiguar la carga ácida que nosotros tenemos en la sangre. De manera que en esto que está marcado aquí es donde está el problema de la acidosis tubular renal distal. La primera, y que es la más importante, pues es esta,
precisamente esto que nosotros cuando estábamos en formación le llamábamos el translocador de protones, sin que se hubiera diferenciado fundamentalmente en esos pacientes. Bueno, esta bomba hidrógeno ATPasa, que está localizada, recuérdese, tiene dos dominios, un dominio intraplasmático o citoplasmático y un dominio precisamente intramembranoso. Esa estructura tan maravillosa que hoy está estudiada en forma muy importante desde el punto de vista molecular, cada una de sus subunidades y cómo se comporta en cada una de las membranas, no nada más en la membrana plasmática, sino también en la membrana mitocondrial. Lo que va a crear es simple y sencillamente va a liberar los gradientes de hidrogeniones para que puedan moverse y ser excretados o ser retenidos dependiendo de lo que se necesite. De manera que en la primera y en la más frecuente que nosotros hemos encontrado, en la acidosis tubular renal, es precisamente esta autosómico recesiva con sordera temprana, ¿verdad? En donde la edad de presentación es precisamente en la niñez y que se presentan los datos clínicos de acidosis metabólica hiperclorémica, ¿verdad? Con hipocalemia, con hipocitaturia, nefrocalcinosis y algunas veces, si se deja avanzar la enfermedad, a una alteración ósea y que se encuentra con una sordera bilateral temprana. ¿Por qué? Porque precisamente esta translocadora también se encuentra en el oído en relación a la producción y regulación de la endolinfa y la exolinfa, de manera que esto va a condicionar una sordera. En este caso, ya se ha detectado que el problema de este está en la subunidad B1 del dominio citoplasmático de esta bomba. Y que se ha encontrado precisamente en el locus ATP6B1B1, en donde la subunidad B1, que es la que estamos señalando aquí, es la que está mutada y que por lo tanto no permite la translocación del hidrógeno que está dentro de la célula, que se forma a través de la disociación del ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, en este caso tipo 2, para que se elimine y que pueda ser amortiguada precisamente con los fosfatos y con el sistema amonio-amoníaco para acidificar la orina. Y es por eso que esos pacientes no acidifican su orina y sobre todo no la acidifican ya sea en acidosis espontánea o en acidosis inducida. De manera que yo puedo medir inclusive qué cantidad está secretándose los ácidos, de manera qué cantidad yo necesito para precisamente titular la acidez en ese sentido. Entonces, este es lo que nosotros por lo menos encontramos en el primer paciente, es el paciente que nosotros estábamos viendo del lado derecho en la gráfica que les mostré, y que precisamente ya se sabe en dónde está la mutación en esta situación. Otra que también hemos tenido, que son en los siguientes, por lo menos en los siguientes 3 pacientes que nosotros hemos tenido, y que hemos atendido esos pacientes que tienen las mismas características, pero estos que es recesiva van a tener sordera tardía, y es lo que estamos vigilando hoy en día cuando estamos siguiendo su evolución en estos pacientes. Y tiene exactamente las mismas características, pero decíamos, la única diferencia es que tienen su sordera de forma más tardía y que su locus es diferente, que es el dominio intramembranoso. En este caso, la parte 4 del dominio intramembranoso, que no permite rotar para que se haga el intercambio de este hidrógeno y pueda salir a cada uno de ellos. De manera que estos pacientes aquí ya se puede ver, y en dónde está localizado, vean ustedes, está localizado en el cromosoma 2, brazo corto, en el locus 13. Y en es en el cromosoma 7, en el brazo largo, región 33-34, en donde se codifica precisamente esta subunidad del área intramembranosa. Y finalmente, lo que nosotros podemos tener es, una vez que aquí ya está íntegra y que se formó, se disolvió el ácido carbónico en hidrógeno y en bicarbonato, bueno, este bicarbonato tiene que regresar a la sangre. Y eso tiene esta translocadora, ¿verdad?, que interviene, que es un cotransporte con cloro, es un cotransporte, de manera que esto tiene que ver. Cuando esto se muta, entonces podemos tener una acidosis tubular renal autosómica dominante que se presenta en los adultos jóvenes y que aquí realmente es este translocador de cotransportador, o más bien contratransportador de cloro bicarbonato, y que estos pacientes tienen una gran cantidad de alteraciones óseas,
pero también pueden tener alteraciones en los eritrocitos. ¿Por qué? Porque precisamente, sobre todo en la autosómica recesiva, que vamos a ver más adelante, este contratransportador también lo comparten las membranas de los eritrocitos, que se llaman la banda 3, y que estos pacientes, aparte de tener esta acidosis tubular, por esa incapacidad de sacar el bicarbonato que ya se formó para ir a la sangre, pueda no tener su objetivo, precisamente porque no existe este contratransportador que también lo comparten los eritrocitos, y por eso esos pacientes sufren anemia hemolítica en ellos, que es muy frecuente en Asia. Aquí en México no hemos encontrado, por lo menos en los pacientes que nosotros hemos visto, hemos encontrado esta alteración, pero sí fundamentalmente en esta. Y en estas tres vías. También, por supuesto, podemos encontrar otra que es interesante, que es la tipo 4. La tipo 4 también es distal. Aquí la diferencia es que existe una resistencia a la aldosterona, es dominante, se presenta en los lactantes. Nosotros hemos tenido solo un paciente que desafortunadamente no lo pudimos seguir porque en nuestra institución hay mucha pérdida de vigencia, ¿verdad? Y entonces en esta situación hay una resistencia precisamente a la aldosterona, y que en vez de hacer hipocalemia, estos pacientes hacen hipercalemia. Ya se hablará más adelante de los mecanismos de los cuales los pacientes hacen hipocalemia, y en este caso, por qué hacen hipercalemia en cada uno de ellos, y que, pues desde luego, aquí la proteína, la resistencia a la aldosterona, y que está localizado precisamente en el cromosoma 4 brazo largo. Pero también hay la autosómica recesiva, que es más amplia, digamos, más amplia, en donde existe también una resistencia a la aldosterona multiorgánica en cada una de sus unidades del transportador ENAC. De manera que también aquí se encuentra ya, se conoce perfectamente bien dónde están esas mutaciones, y que son aún más raras, pero que son parte de la distal, precisamente porque ahí está trabajando en cada una de ellas. También, inclusive se le llama pseudohipoaldosteronismo tipo 1. El otro pseudohipoaldosteronismo tipo 2, que es el síndrome de Gordon, sobre todo en aquel que entra el canal de cloro, ¿verdad? Esta es autosómica dominante, y que está en los adolescentes, y que ahí fundamentalmente hay hipercalemia, y que a veces estos pacientes también pueden cursar, o siempre cursan, con hipertensión arterial, y que nosotros hemos encontrado solo un caso en nuestro medio, pero se hizo el diagnóstico desde el punto de vista clínico, porque no teníamos otro recurso en ese momento de hacer, y sobre todo lo que interviene en el WNK4, y que desde luego tiene que ver mucho con el canal de cloro, y que es el que llaman síndrome de Gordon, en donde dice pseudohipoaldosteronismo tipo 2, en donde realmente habría que discutirlo, porque no hay un pseudohipoaldosteronismo. Y lo que nosotros hemos comentado, inclusive con el grupo del doctor Gordon, era que realmente existe aquí un hipoaldosteronismo real, no es un pseudohipoaldosteronismo, ¿no? Y entonces, bueno, pero sigue en estos problemas de lingüística, en donde hay cada uno de ellos. Hoy se sabe que es un problema en los transportadores, en los señaladores WNK4, y que el gen está precisamente en el cromosoma 17, brazo corto y brazo largo, ¿verdad? De manera que nosotros hemos encontrado ahí, y eso lo hicimos puramente desde el punto de vista clínico, ¿no? Y encontramos todas las características, y por supuesto, en ese entonces todavía estaba el doctor Gordon inclusive trabajando sobre el diseño de cada uno de ellos. Existe también otra que comparte con la parte proximal, desde luego la acidosis tubular, es parte de la distal también, digamos, que es la mixta, en donde aquí también ha habido controversias a través de varias partes del mundo, en donde existe una deficiencia genética o una alteración, una mutación en la anhidrasa carbónica tipo 2, y que estos pacientes se acompañan de osteopetrosis, sordera y ceguera con nefrocalcinosis temprana. Actualmente estábamos trabajando en un paciente que nos llegó de Centroamérica, porque estos se han visto mucho en el Caribe. Estos pacientes se ven en Asia, se ven en las poblaciones de Arabia, pero hay una buena población que viene del Caribe, y esos pacientes, es un paciente pues, que era un poco como migrante, digamos, de Centroamérica, que tenía una herencia y que su manifestación primaria fue entre la acidosis metabólica, desde luego hiperclorémica, pero fundamentalmente tenía este paciente osteopetrosis y con ceguera que se está siguiendo. Bueno,
estos fueron de los primeros grupos de pacientes que tuvimos y que clínicamente es una entidad, como nosotros le decimos ya a los médicos que están en formación, es una entidad que es muy grave. O sea, no podemos nosotros ser tan superfluos, tan pueriles en el hecho de decir acidosis tubular a cualquier individuo. Estos pacientes, casi todos, como estamos viendo aquí, tienen datos de deshidratación, casi todos han sido hospitalizados, todos tienen acidosis grave, inclusive a algunos les ha costado la vida el no ponerle bicarbonato. De manera que nosotros tenemos que seguir que un paciente que tiene datos clínicos de acidosis tubular es un paciente que, estamos hablando de primaria, eso hay que recalcarlo, ¿no? Porque acidosis secundarias hay un montón, y todos los días hay, pues claro, hay una cantidad de patología autoinmune, bioquímica, morfológica, los urópatas cursan con acidosis tubular, por supuesto, porque hay un daño tubular, pero el acidosis tubular primaria es una entidad muy severa que requiere nuestra atención importante. Y que, por lo menos hasta donde nosotros habíamos hecho el estudio, se ha encontrado perfectamente la mutación. Es decir, no es cierto que digan, tiene una acidosis tubular que cuando tenga 12 años se le va a quitar. Eso no es cierto. O sea, es una enfermedad incurable y que, desde luego, es una enfermedad genética bastante bien estudiada y bastante bien codificada. Este fue nuestro primer paciente, que lo hicimos hace cerca ya de 25 años. Su primer paciente de acidosis tubular renal, y que cuando fue el boom, cerca del 2012, 2013, mandamos a hacer el estudio y efectivamente, aún sin saber genéticamente cuál era su mutación, nosotros ya habíamos hecho el diagnóstico de acidosis tubular desde el punto de vista clínico. Y no abusábamos de esto. Posteriormente hubo otros chicos, y curiosamente, fíjese, cómo encontramos este locus en el B1, y este niño tiene sordera, empezó a tener sordera temprana, y estos dos, este es el último que nosotros mandamos a estudiar, y que por supuesto se encontraron las mutaciones, pero en estos dos casos encontramos del dominio membranoso de esos pacientes. Y ahorita tenemos 3 niños más, ¿verdad?, que están en proceso de hacer el estudio genético y que reúnen todos las mismas características clínicas y bioquímicas, muy claras como nosotros hemos hecho. ¿Qué significa? Acidosis tubular renal primaria, es mucho más frecuente de todas las acidosis, la más frecuente en niños, ¿verdad? Y les decía, en todos los pacientes tuvieron clínicamente acidosis metabólica, hiperclorémica con brecha aniónica normal e incapacidad de acidificar la orina y nefrocalcinosis. Todos los pacientes, cada uno de ellos. La mayoría de ellos tienen hipocalemia sintomática y las mutaciones encontradas, por lo menos en uno de nuestros pacientes, que fue el primero, encontramos esta mutación, ¿verdad? Y en los otros pacientes, precisamente la mutación en la parte intramembranosa, y esta es la parte citoplasmática en cada uno de los pacientes. Estas son las nefrocalcinosis que tienen los pacientes. Este paciente, tristemente, llegó al hospital en acidosis metabólica, se empezó a sospechar por este ultrasonido que este paciente tiene realmente acidosis tubular renal. Empezamos a hacer sus diagnósticos y tristemente por ahí alguien le suspendió el bicarbonato para hacer determinadas pruebas y este paciente falleció. Y entonces es así de severo cuando realmente existen estos pacientes. Este es el primer paciente que nosotros tenemos, él ya es profesional, y este es el último que le hicimos el paciente. Este paciente fue internado por un error innato del metabolismo y se le dio una esperanza de vida, mis compañeros, de 1 año. Ya póngase a la mano, póngale, es un angelito que se va a ir en 1 año, ¿no? Y entonces, y nos pidieron una interconsulta por la acidosis. Dijo, recuerdo, era una alteración en los lípidos de cadena corta y ya, adiós. Bueno, resulta que este paciente curiosamente tenía hiperamoemia, que es un dato interesantísimo. Bueno, este chavo ya se graduó de la preprimaria, nos invitaron y ahora está ya en la primaria y él dice que va a ser un buen cuidador de burros, no sé a qué se refería. Bueno, entonces, y este es nuestro primer paciente que nosotros hicimos. Este es el bebé que era de 1 año y medio que era desnutrido primario
y que realmente es el único que tiene sordera hasta ahorita. Bueno, y este es nuestro último paciente. Este es nuestro último pacientito que curiosamente entró al servicio de nefrología por insuficiencia renal porque se deshidrató, ¿no? Y le dijeron, denle dieta hiposódica. Y clandestinamente, como todos nuestros pacientes, meten la sal. Y él era ávido de sal, que es una característica fundamental de ese paciente, ¿no? Yo, escuchando hace rato al doctor Ricardo Muñoz, ¿y por qué es el niño de agua? Bueno, es muy simple. Todos los seres humanos, no nada más son los bebés de agua, son los seres humanos, somos agua, pues, ¿no? Y nosotros vamos a ajustar de acuerdo a nuestras nuevas necesidades fisiológicas, intrauterinas o extrauterinas, tenemos que ajustar esta situación. Simple y sencillamente, yo no tampoco creo eso de la inmadurez, sino más bien de la plasticidad que tienen las células para adaptarse a ciertas circunstancias ambientales, nutricionales y de crecimiento y desarrollo. Simple y sencillamente eso es. Y entonces este muchachito está bastante bien, porque también tiene exactamente las mismas características que todos los pacientes con acidosis tubular renal distal. Muchas gracias.